Bueno, les traigo otro problemita que sería, en una fila se acomodan las personas según su nombre en el siguiente orden. Pedro, Lucía, Juan, Camila, Pedro. Entonces aquí lo pongo. Pedro, Lucía, Juan, Camila, Pedro, Lucía, Juan, Camila, siguiendo ese orden, ¿verdad? Ese es como el patrón. Ahora, dice, si la persona en la posición 7 se llama Camila, ¿cómo se llama la persona que se encuentra en la posición 2020? Entonces, yo lo que puedo hacer es una reestructuración. ¿Sí? Una reestructuración para saber quién es la primera persona del patrón. Entonces, si Camila está en la posición 7, entonces yo digo, bueno, Camila es posición 7, Juan 6, Lucía 5, Pedro 4, Camila 3, Juan 2 y Lucía 1. ¿Sí? Entonces, Lucía sería la primera posición. Entonces, yo puedo decir que Lucía es la primera posición, por lo tanto Juan es la segunda, Camila la tercera y Pedro es la cuarta. Una vez que ya tengo el patrón listo, como en este caso no me hablan de distancias, es hacerlo normal. ¿Normal qué sería? Bueno, normal sería tomar la persona 2020, la posición 2020, ¿verdad? Que es la que me preguntan, y dividir entre la cantidad de elementos que tiene el patrón. Como el patrón, este 0 me importa, el patrón tiene 4 elementos, yo digo, bueno, el 4 en el 20 me cabe 5 veces. Y eso me sobra 0. Bajo el 2. El 4 en el 2 me cabe ninguna vez, me cabe 0 veces. Y me sobra 2. El 0, bajo el 0, el último. Ese 0. El 4 en el 20 me cabe 5 veces. 5 por 4, 20, entonces me sobró 0. Entonces pueden ver que me sobró 0. Y recuerden que cuando sobraba 0, era como que estaban completos los patrones. Entonces, 0 sería Pedro. ¿Sí? Es decir, me alcanzó completo. Es que el 2020 es un múltiplo de 4. Si me sobra 0 es porque es un múltiplo. Y si es un múltiplo, cada múltiplo me sirve para completar el patrón. Entonces, vean que si hubiera sido 4 personas, Pedro era posición 4. Pedro es posición 8. Pedro es posición 12, 16, 20, 24, 28. Pedro va a ser cualquier posición múltiplo de 4, en particular 2020. Entonces, en este caso, tenemos que la respuesta sería en la posición 2020, en la posición 2020 se encuentra Pedro. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Queda clara la idea? Vean que en este caso, pues no me lo están dando directo desde el inicio, pero yo lo reestructuro. Dime. ¿Por qué Pedro otra vez? Ok. Primero, lo que hicieron fue que nos dijeron que Camila está en la posición 7. Entonces yo lo hice una cuenta regresiva a ver con quién comenzaba el patrón. Yo dije Camila 7, Juan 6, Lucía 5, Pedro 4, Camila 3, Juan 2. Entonces Lucía es la primera. Entonces empiezo en Lucía y ven que como son 4 personas, el patrón se completa con Pedro. ¿Sí? Entonces significa que empieza en Lucía, posición 1, posición 2 Juan, posición 3 Camila, posición 4 Pedro. Cuando ustedes hacen la división de las posiciones entre el número de elementos del patrón, 2020 entre 4, porque son 4 elementos, Lucía, Juan, Camila y Pedro, dice que me sobró 0. Me cupo 505 veces y me sobró 0. Recuerde que si te sobra 0 es porque me alcanzó apenas, o sea, porque no me sobró nada. Y ve que me alcance apenas significa que me alcanzó para todo el patrón. Por ejemplo, hagamos un caso más pequeñito. Digamos que yo quiero saber la posición 4. Pues la posición 4 sería Pedro, ¿verdad? Lucía 1, Juan 2, Camila 3, Pedro 4. La posición 8, pues sería Pedro también. La posición 12 es Pedro. La posición 16 es Pedro. En realidad, siempre que sea múltiplo de 4, es decir, cuando me sobra 0, es Pedro. Cuando me sobra 1, Lucía, 2 Juan, 3 Camila. ¿Está bien? Entonces, como me sobró 0, por eso es que en la posición 2020 se encuentra Pedro. ¿Sí? Ven que eso fue como los primeros que hicimos. Ven que los primeros que hicimos dijimos, con el 84, como me sobró 0, pues es la amarilla, que es donde se completaba el patrón. Como me dio 0 en esta otra, pues es la amarilla, porque es donde se completa el patrón. En esta vimos que como me sobró 2, bueno, se completó el patrón, pero me sobraron 2, que sería la roja la primera y la verde la posición 2. Entonces era verde. Después hicimos uno más, en el que nos sobró 3.
Entonces recuerden que el patrón se completa en amarilla. Entonces pues me sobra 1 sería la roja, 2 sería la verde y 3 sería la azul. ¿Sí? Entonces, cuando no hablamos de distancias, cuando estamos con números, cosas normales, camisas, bolas, colores, si me da exacto, es donde se completa el patrón. Si no me da exacto, pues tengo que empezar a contar a partir del primero. ¿Está bien, Victoria? Sí, profe, gracias. Gusto. Bueno, chicos, entonces vamos a ir con otro.